Hola, buenos días. En primer lugar quiero agradecer a Damián y a todo el equipo de Metamorfosis por invitarme y por permitirme presentar el proyecto acá. Como dijo, yo soy codirectora y productora del proyecto Kipu, y el proyecto Kipu es un proyecto transmedia, participativo, documental, que combina viejas y nuevas tecnologías, en este caso principalmente una línea de teléfono con una interfaz web, para recoger y compartir historias sobre las esterilizaciones forzadas que ocurrieron en el Perú en la década de los 90 bajo el régimen de Alberto Fujimori. Las esterilizaciones forzadas en Perú fue en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, en el 95, se decide lanzar un Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva en todo el Perú, que por primera vez iba a incluir una amplia gama de métodos anticonceptivos para las personas, y por primera vez incluía la esterilización quirúrgica como parte de estos métodos, ya que en Perú hasta hacía unos años antes las esterilizaciones eran ilegales. El programa fue presentado en un principio como una medida progresista que iba en contra de las tradiciones más católicas y conservadoras en el Perú. En realidad, Fujimori fue el único presidente varón en asistir a la cuarta conferencia sobre la mujer de la ONU en Beijing, donde anunció este programa y fue aplaudido y bienvenido por muchas feministas. Sin embargo, en la realidad, el programa priorizó solo un método, el cual era el permanente, la esterilización quirúrgica, ligaduras de trompas y vasectomías, y en un transcurso de solo 4 años, más de 272.000 mujeres y 21.000 hombres fueron esterilizados en el Perú. El programa también fue desproporcionalmente dirigido a personas en zonas rurales, personas indígenas en condición de pobreza, y se cree que esto fue como una medida para reducir los índices de pobreza del Perú. Desde que esto pasó, el programa se detuvo en 1999 por muchas controversias. Miles han denunciado que esto sucedió sin su consentimiento informado o a la fuerza, y han estado en búsqueda de justicia por muchos años, pero sin embargo hasta ahora no han logrado justicia y no han sido escuchados por muchos. En realidad, el caso de esterilizaciones forzadas pasó bastante desapercibido, y por más de que Fujimori después fue juzgado por muchas violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, y ahora está preso en Perú, nunca fue juzgado por el caso de esterilizaciones forzadas, y la gente en Perú realmente desconocía lo que había pasado. Fue recién en el año 2011, durante las elecciones presidenciales, cuando Ollanta Humala, nuestro expresidente, estuvo en carrera contra Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, quien además había sido primera dama durante su gobierno cuando se aplicó esta política, que la prensa y el partido opositor utilizó este tema para desacreditar a Keiko Fujimori, y recién se empezó a hablar de esto en los medios. En ese momento yo estaba en Londres estudiando documental, y cuando me enteré de esto quedé absolutamente en shock, porque por más de que yo sabía de que algo había pasado y sabía de las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Fujimori, no tenía idea de la escala y magnitud de lo que había pasado. Y fue ahí donde pensé que quería hacer un documental sobre el tema y contar esta historia para que más gente supiera. Sin embargo, lo que nos encontramos cuando traté de acercarme a las personas es de que había mucha desconfianza de los medios de comunicación, de los periodistas, porque muchas veces ya habían venido periodistas internacionales, BBC, periodistas de otros lados, y habían tomado cosas de las señoras, pero no habían ellas visto ningún resultado, no habían visto ningún beneficio, ni siquiera les habían enviado una foto. Entonces ellas ya no tenían confianza en los medios y no querían colaborar. Es en ese sentido que yo, estando en Inglaterra, y mi compañera, la codirectora chilena María Kurt, que estaba trabajando también un poco en nuevos medios, en documental interactivo, decidimos que esta historia se prestaba muy bien para un proyecto transmedia. A nosotros nos interesaba mucho las posibilidades que veíamos en los documentales interactivos, las posibilidades especialmente del internet que dan para proyectos co-creativos, participativos, la capacidad para uno de autopublicarse y de poder organizarse y crear luchas.
Entonces es así que decidimos, ok, vamos a acercarnos de otra manera a esta historia. Además, otra cosa que habíamos notado es que todos los medios siempre trataban a las mujeres simplemente como números, estadísticas y víctimas. Y en base a lo que nosotros habíamos visto, esa no era la realidad. Habíamos encontrado mujeres, especialmente mujeres, digo, porque también fue desproporcionado el número de mujeres que fue esterilizado en comparación al número de hombres, que venían muy fuertemente organizadas, luchando hacía casi 20 años, y que no eran víctimas, sino eran activistas. Y queríamos cambiar esta percepción. En este sentido, el quipu sirvió como una metáfora útil para nosotros para explicarles y clarificar a las participantes la naturaleza y el propósito de lo que queríamos hacer. Los quipus, que no sé si muchos de ustedes tal vez conocen, eran cuerdas anudadas utilizadas por antiguas civilizaciones andinas y el imperio inca para guardar información, como censos, como información de cosechas, información numérica. Pero también se cree que eran maneras de escritura, eran aparatos mnemotécnicos que ayudaban a contar historias. Los quipus, además, algo que nos llamó la atención, eran colectivos, pasaban de generación en generación. Y estas eran una metáfora bonita para lo que nosotros queríamos hacer. En ese sentido, el proyecto Quipu es una interpretación contemporánea de los quipus incas, donde las comunidades afectadas pueden empezar a tejer un archivo de memoria colectiva sobre las esterilizaciones forzadas, donde cada cuerda sería un testimonio personal del punto de vista de aquellas personas que experimentaron las esterilizaciones. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, lo primero que hicimos fue juntarnos y contactar nuevamente a las organizaciones de base, a los grupos que ya venían trabajando, que en realidad no son muchos, pero son algunos regados en diferentes partes de Perú, y proponerles este proyecto. Nosotros sabíamos también que habían ciertas limitaciones, como el acceso a medios que estos grupos tienen. Ellos no tienen acceso a internet, no tienen acceso a nuevas tecnologías, y el medio principal que funciona en estos lugares es la radio. Entonces sabíamos que teníamos que hacer un proyecto que fuera con las tecnologías a las que ellas tenían acceso. En ese sentido, llegamos con una línea de teléfono interactiva y empezamos a probarla y a proponerles a ellas el contar sus historias a través de esta línea de teléfono. Y en realidad tuvimos suerte de que funcionó muy bien, porque las mujeres tenían una necesidad de contar las historias, una necesidad de ser escuchadas. Por otro lado, bueno, así decidimos hacer esta línea de teléfono y co-crearla con las personas a través de diferentes talleres. Tuvimos diferentes iteraciones de la línea de teléfono porque lo que nosotros queríamos hacer era hacerla lo más sencilla posible para que se adapte a sus posibilidades, y además no queríamos volver a repetir errores que se cometieron durante la campaña de reproducción familiar, planificación familiar, donde no se tomó en consideración para nada las cosmovisiones o no se tomó en consideración el consentimiento informado de las personas. Por ejemplo, por eso el consentimiento informado fue algo clave en el diseño de la línea. Nosotros hicimos muchas iteraciones para asegurarnos de que cuando utilizaran la línea de teléfono y dejaran sus testimonios, las personas supieran para qué eran estos testimonios, a dónde iban a ir, quiénes iban a escucharlos. Entonces es así que después de como diferentes talleres, 2 años de talleres, diferentes iteraciones de la línea, terminamos con una línea de teléfono muy sencilla, pero que era una línea de teléfono gratuita, un 0800, ya que las personas no podían pagar de otro modo, no hubiera podido haber participación. También decidimos que la línea tenía que ser tanto en español como en quechua, que es el segundo idioma en Perú, y que gran parte de las personas afectadas por las esterilizaciones son quechua hablantes y nunca se les explicó en su propio idioma nada de los procedimientos de esterilización. También fue con ellas que decidimos que la línea sea anónima, de carácter anónimo, porque en un principio no era así, pero en conversaciones con las líderes y debido también al contexto político que veníamos el año pasado con nuevas elecciones, las mujeres empezaron a sentir temor y decidieron que el archivo debía ser anónimo. Entonces
volvimos al archivo y empezamos a editar fuera toda la información sensible y todos los nombres. Es así que terminamos con esta línea de teléfono muy sencilla, donde se aprieta 1 para compartir testimonios y 2 para escuchar. Porque una de las cosas principales también que nosotros queríamos no era simplemente sacar material, sino que este documental sea para ellas, no solo sobre ellas. Esta línea de teléfono, bueno, está conectada a su vez por medio de tecnología open source muy sencilla que encontramos a una página web automáticamente. Obviamente, nosotros no, por más de que los testimonios pueden pasar automáticamente a la web, hay un proceso muy cuidadoso de moderación, de transcripción y traducción que nosotros hacemos en el proceso, porque ya les explicaré un poco más de la web. Pero la idea era de que era superar la brecha digital y de que por fin estas personas que estaban al otro lado, que no habían tenido opciones, que no habían podido contar sus historias, puedan tener una audiencia más amplia y contar sus historias en sus propias palabras. Bueno, hablando de audiencias ya, nosotros también pensamos en 3 diferentes audiencias desde un inicio para el proyecto. Como dije, la primera audiencia del proyecto eran las propias personas esterilizadas, las comunidades esterilizadas, que íbamos a llegar a través de la línea de teléfono y a través de campañas de radio. La segunda audiencia a la que queríamos llegar eran audiencias internacionales a través de la página web para que más gente supiera lo que había pasado. Y recién la tercera audiencia a la que íbamos a llegar eran las clases dominantes en Perú, la clase política y Lima. ¿Esto por qué? Porque nosotros lamentablemente hemos tenido razón. En Perú, en Lima, les interesan mucho más las opiniones de fuera que las opiniones de dentro del Perú. Entonces, se necesita ejercer cierta presión internacional para que recién las personas, las clases dominantes, tomen atención a un tema, ya que hasta el día de hoy, en Lima, no solo mucha gente niega lo que pasó, sino que lo justifica, y cosa que es terrible. Bueno, ahora lo que voy a hacer es enseñarles rápidamente un clip nada más de uno de los testimonios en la página web para que vean cómo se ve y vean un poco del quipu. Después ya les explicaré mejor, no tengo tanto tiempo. Pero bueno, a ver. La página web, bueno, esto es adentro y lo que les voy a enseñar es uno de los fragmentos de uno de los temas de cómo se puede navegar en la web. A las 6 de la mañana la ambulancia va a ir con calles porque ni hablan que pasaran que mano ni porque eran que apaban que se señalan así porque que eran la vida que están encargando no papá y que no William que apostamos apoyan como si me apoyan no si William trabaja no tan tarista tiene porque las 9 de la mañana trabajaron operación de Salaman, que no te voy a poco más operación que voy a decir tu acá en el Anastasia, pero mis manos que entonces como día 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde manos de que no son porque que me quedan voy como acá esto marcar ku voy marcar ku no como que pero en cual mi mano no se me autorización que firme autorización que voy con mano momento o a pedir un café no va a pedir había el hombre concho no quiere darnos su firma con dos ya jugar mi mal como tengo a ver si can voy to yo como a ver mi bueno mano no va a últimamente autorización que mano firma y como no ya fuera aparte de llevar mi ambulancia mi la Mana hasta el día siguiente siento que como si no tuvimos que ahora que ya no sigue publicando que se puede y vamos a que mano aprovecha de Bueno, esto rápidamente es simplemente un fragmento de la web. Lo que hemos escuchado es un fragmento en base a temas que son los que están al lado izquierdo de la pantalla. En nuestro quipu, cada cuerda del quipu es un testimonio individual, pero además hemos creado los nudos del quipu, son temas que encontramos en una estructura común que encontrábamos en todos los testimonios que íbamos recolectando, que van desde la campaña de esterilización, cómo se enteraron, cómo fueron perseguidas en sus pueblos en muchos casos, los detalles de la operación, las secuelas y la vida después, porque muchas de estas personas, al ser campesinas, indígenas y tener un trabajo fuerte de tierra, han quedado
Y al ser la campaña llevada de muy mala manera, con practicantes y de cualquier forma, han quedado mal y no pueden trabajar, entonces han sido abandonadas por los esposos, por las familias. Y finalmente la búsqueda de justicia, ya que llevan muchísimos años organizándose y tratando de buscar justicia. Este es, bueno, rápidamente un diagrama de nuestra campaña de difusión del proyecto. Nosotros teníamos claro de que aquellos que llamaban, los participantes en Perú, podían dejar a través de la línea de teléfono este archivo de audio que a la vez va a la página web del documental, que va a audiencias a los usuarios, pero los usuarios también pueden a través de la página web dejar mensajes de apoyo que van de regreso por la línea de teléfono para que las personas en Perú sepan que han sido escuchados y sientan un poco de apoyo y puedan seguir en su lucha por justicia. Además, bueno, la radio ha sido un elemento importantísimo para nosotros poder difundir en todo el Perú el proyecto. Lamentablemente, como no tenemos socios de radio, han tenido que ser muy precisas las campañas. Ahora estamos con una campaña a nivel nacional hasta fin de septiembre. Y por otro lado, sabíamos que además de redes sociales, debíamos tener otra manera de hacer de que las audiencias internacionales puedan enterarse del proyecto. Y por eso estábamos buscando a un socio de medios, a un media partner. En ese sentido, gracias a Dios, tuvimos conversaciones y colaboramos con el diario The Guardian y pudimos producir un cortometraje documental que fue lanzado en febrero de este año, que cuenta la historia del proceso del proyecto Kipu, desde el año 2013 que empezamos a trabajar con las señoras hasta el año pasado. Y eso nos ayudó a generar mucho más tráfico a la página web y a difundir mucho más el mensaje, ya que al contar con una audiencia como la de Guardian, digamos, fue una gran cosa a nivel internacional. Les voy a enseñar simplemente un pequeño clip del documental que se centra un poco más en también la tensión que hubo el año pasado debido a las elecciones presidenciales, donde Keiko Fujimori nuevamente llegó a la segunda vuelta y estuvo a punto de ganar. Y este tema también fue nuevamente muy politizado y probablemente también nuevamente tuvo que ver en el hecho de que ella no ganara la elección, porque terminó perdiendo por 20.000 votos o algo así. Les enseño un poco para que vean también la situación en Perú frente a este tema. Entonces, igualito así unas señoras se reunieron, porque nosotros vamos dos, pero tenemos el refuerzo de toditas ustedes, toditas las mujeres de Ayacucho, del Cusco. No estamos solitas, amigas. Yo no me avergüenzo, yo soy chinita de Rodiopampa, les digo. Y yo no he sabido leer un alfabeto antes, pero gracias a Dios, en capacitaciones, yo ya he podido firmar mi nombre, pude expresarme un poquito. ¿Por qué nos hicieron así? Porque nosotros estábamos humildes, no sabíamos qué era, pero ahora, gracias a Dios, sí. Ahora ni sabíamos qué era comunicación. Ahora nos comunicamos, decimos lo que sentimos en nuestro cuerpo, decimos allí para que nos escuchen otras señoras, otras autoridades, el mundo de otro país. Justicia. Pero un poquito más atrás para que se pueda ver. Para las mujeres ligadas que fueron forzadas por el gobierno Fujimori, ¡justicia! El chino ha sido bueno más antes. Las que han sido forzadas por el chino. Ahora que culpa el chino. El chino Fujimori ha sido recontra bueno cuando sus hijos. Ni siquiera zapatos regalados. Claro, pero se han hecho cortar, pues. Claro, ¿quién las ha mandado? Todavía nos tratan mal. Sin embargo, nosotros que hemos viajado más allá, la gente nos ha recibido más con cariño, más con experiencia de la gente de acá de Huancabamba. Decepcionadas totalmente. Porque dice, por cojudas, dice. Había uno, los otros está bien, decían uno. Y han habido varias investigaciones
en diferentes gobiernos. Y estas investigaciones lo que señalan es responsabilidades personales en los médicos que no respetaron estos protocolos. Yo condeno la actitud de estos médicos irresponsables. Y como mujer y como madre de 2 niñas, me solidarizo con todas estas mujeres. Y aquellas que han sido dañadas tienen que recibir una reparación por parte del Estado. ¿Cuántos hijos hubieras tenido? ¿Cuántos? 20, ¿y a ti qué te importa? Por eso, no guarda ¿Qué te eso. importa? ¿Qué te importa? Los antiguos, ¿cuántos hijos tienen? No tienen 14 hijos, 15 hijos. Bueno, el cortometraje fue lanzado en febrero de este año, como dije, como parte de nuestra campaña de impacto. Y este año, el estado actual del proyecto es, el proyecto fue lanzado oficialmente, internacionalmente, en noviembre de 2015 en ITFA y en Perú en diciembre en el Día Internacional de Derechos Humanos, en un evento que hicimos con muchas de las comunidades afectadas en Lima. Y actualmente, por los últimos 2 años, las líneas de teléfono ha seguido abierta para recibir testimonios todavía, así como la página web, pero a fines de este mes, el 30 de septiembre, vamos a ya cortar la posibilidad de seguir agregando contenido al proyecto, ya que no lo podemos mantener abierto para siempre. Es así que por eso estamos en una gran campaña a nivel nacional radial y también en redes sociales, tanto para recolectar más testimonios y más mensajes de apoyo de las audiencias. Y luego de esto el proyecto va a quedar simplemente, las plataformas quedarán abiertas, tanto la página web como la línea de teléfono, pero solo como un archivo de memoria colectiva para escuchar. Después de eso estamos asegurando el legado del archivo y queremos que instituciones puedan tomar el archivo de testimonios y que esto se guarde, porque es un documento histórico, es desde la perspectiva de aquellos que estuvieron en medio de esta historia. Por suerte, nuestros socios, que son la Universidad de Bristol, en conjunto con la Biblioteca Británica, ya se han comprometido a guardar el archivo por 20 años, pero igual seguimos buscando socios en Perú y tratando de crear más impacto, porque actualmente el caso ha sido archivado por una 5ª vez y se está esperando que el nuevo fiscal se pronuncie, pero lamentablemente no hay voluntad política en Perú para ver este tema. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias. Bueno, es un gran trabajo, un gran trabajo el que hicieron. Cuando nosotros investigamos y buscamos, el interés de invitarlos a participar con Proyecto Quipue en Mediamorfosis tiene 2 frentes. Vamos por un ratito dejar a un costado el impacto que provoca el tema, ¿no? Porque también hablemos de la producción como creadores de contenido transmedia, y también hablemos de qué manera lo pudieron financiar. Me interesaría encarar esas 2 cosas. Okay. Después abrimos a preguntas. Primero, como producto transmedia, ¿cómo fue la decisión de trabajar con estas tecnologías tradicionales? ¿Por qué? ¿Cómo hicieron su arquitectura, su mapa de arquitectura al momento de pensarlo? ¿Cómo decidieron qué partes y qué herramientas iban a utilizar? Bueno, las herramientas en realidad se debieron a la serie de limitaciones con las que sabíamos que teníamos que lidiar, porque sabíamos que esta historia, al ser una historia tan masiva, cuyos personajes estaban repartidos por todo el Perú, se prestaba muy bien para crear algo colaborativo, algo transmedia, algo interactivo, pero sin embargo, cuando empezamos bueno, lo sabíamos, pero empezamos a investigar,
las condiciones de las personas al centro de esa historia es que ellos no tenían acceso a los medios con los que normalmente se crean este tipo de proyectos, que es internet, social media, teléfonos, smartphone. Entonces, esta serie de limitaciones, el hecho de que sean personas que estaban, que eran en muchos casos analfabetas, que no tenían acceso a internet, que solo tenían tal vez acceso a un teléfono celular o un teléfono público, se convirtieron para nosotros en una serie de posibilidades. Estas limitaciones nos ayudaron a empezar a pensar, ok, estos son los límites que tenemos, estas son las plataformas que tenemos, ¿cómo las utilizamos? Y ahí empezó, ¿no? Bien, es interesante esto, porque cuando nosotros creamos un producto, tenemos que… No se trata de acumular plataformas en un proyecto transmedia, de ir poner muchas y dibujar un mapa lleno de plataformas. Es elegirlas. ¿Para qué me sirven? ¿Por qué elijo cada una? Y también no tenerle miedo al uso de las plataformas analógicas o tradicionales. Toda esta discusión que estamos teniendo todo el tiempo de si una tecnología nueva mata a la anterior, no las matan, conviven en diferentes lugares, en nichos. La telefonía a cospeles pública en el interior de Perú es una plataforma, es una manera de comunicación que funciona, existe y está viva. Entonces digo, nosotros decidimos al momento de crear un producto qué plataformas elegimos. Sí, es muy importante porque lo que nosotros no queríamos era venir e imponer algo nuevo, e imponerles algo que era lo que había justamente sucedido durante la campaña de esterilización. No se había tomado en consideración ni las características ni las necesidades de esta población. Nosotros queríamos hacer todo lo contrario y empezar el proyecto a partir de sus necesidades. Nosotros además lo que vimos es que había una lucha por justicia muy grande, había un proceso que ya venía y nosotros como comunicadoras, que sí fue difícil, tengo que aceptar, porque siendo documentalistas, estando acostumbradas a proyectos tradicionales donde nosotros somos las directoras y decidimos todo, abrir a un proceso de co-creación, de hecho tuvimos nuestro miedo al comienzo de no saber qué iba a pasar, pero la idea era cómo nosotros ofrecemos como comunicadoras, creamos algo con ellas que les sirva a ellas y que ellas puedan utilizar y que donde tengan agencia y tengan autonomía. Eso era lo más importante. Es súper interesante. Me detengo en algo que comentabas recién. Ustedes son documentalistas o vienen del documental y se transforman en productoras transmedia y experimentan en esta plataforma, deciden utilizar esta plataforma para contar su historia. Es decir, ustedes contaban de otra manera tradicionalmente y vienen a contar de esta manera. También hay una manera de sustentación del proyecto. Económicamente este tipo de proyectos tiene sus particularidades. Es difícil que una marca comercial venga a poner dinero, es difícil. Esto tiene que ver con que ustedes salieron a buscar apoyos y me parece, sospecho, que la experiencia en el mundo cinematográfico y documentalista los ayudó a entender que copiaron esa lógica, apoyos estratégicos de fondos de diferentes lugares. ¿Quiénes los bancaron? ¿Quiénes los acompañaron y cómo lo estructuraron? Sí, bueno, nosotros, es importante decir que este proyecto fue producido desde Londres. Nosotros sabemos una casa productora en Londres y es una producción inglesa peruana, chilena, pero más por nosotros, pero el dinero viene de Inglaterra. O sea que eso fue clave, tener un socio allí fue clave. Sí, este proyecto, si no hubiera sido producido en el Reino Unido, no hubiera pasado nunca. Okay, podemos tener socios en otros continentes. ¿Está bien? ¿Es estratégico? Sí, es la realidad. Y nosotros tuvimos suerte porque el primer fondo que sacamos era un fondo del Consejo de Investigación en las Artes y Humanidades británico que estaba tratando de vincular a la academia con las industrias creativas y sacar el conocimiento académico al mundo real. Entonces había una serie de diferentes rondas para este fondo y una de ellas era el futuro del documental. Y nosotros aplicamos con unos compañeros de la Universidad de Bristol, que en verdad conocimos por arte de magia, y ambos habían estado en Perú, conocían el tema, historiadores, científico-político, y nos sacamos este primer fondo que nos permitió crear el prototipo. Bien, permitime que utilice esto para darle sentido un poco a muchas de las cosas que estamos hablando hace un minuto acá en Mediamorfosis. Proyecto Quipu fue a festivales internacionales, a mercados y encontró partners. Cuando nosotros estamos haciendo acá un pitch y estamos enviando a la gente a Cross Video Days, les estamos dando la oportunidad de que encuentren, por ejemplo, un socio europeo que se
enamore del proyecto, tal vez hay alguien del otro lado que le parece interesante, otro que que anduvo por Perú o lo que fuera de los 7 proyectos que están pichando acá y que traten de encontrar patas. Y tenemos que tener la autoestima lo suficientemente alto para darnos cuenta que podemos producir piezas tan extraordinarias como esta, ir al mundo y que al mundo le interesan. Nuestras historias, bien contadas, son valiosas y funcionan. ¿Vamos a abrirnos un poquito a preguntas? Sí. Nosotros fuimos a Cross Video Days también, en caso de que quieran saber. Sí, Bien. Estuvimos con el proyecto también. Bien. Bueno, preguntas para Rosmarie. ¿Alguien que quiera saber alguna cosa? Aquí, Pepe. Sí. ¿Qué tal? Buen día. No, me interesaría saber como documentalista el paso a usar estas otras tecnologías y sobre todo que no tenían imagen, si te costó, no te costó. Y por otro lado, si el producto documental que hicieron para The Guardian es el único producto documental que tienen previsto audiovisualmente y qué duración tiene, un poco de explicación a ese tema. Bueno, el paso sí tengo que confesar que fue difícil, que teníamos temor especialmente sobre la calidad del contenido que íbamos a conseguir. Entonces, la primera vez, por ejemplo, que llegamos a uno de los talleres con la línea de teléfono, teníamos una serie de versiones de la línea. Una de ellas era un cuestionario de como 20 preguntas porque queríamos asegurarnos de que el contenido sea bueno. Después, otras cosas que nos inventamos que queríamos replicar de la web como si fuera una serie de comentarios en base a una pieza de audio. Pero finalmente, la que mejor funcionó fue Cuéntanos tu historia. Y nos dimos cuenta además de que las personas, especialmente las personas andinas en Perú, tienen una gran tradición oral. Y no importa que sean analfabetas, todas saben contar historias muy bien. Y ahí nos empezamos a un poco a relajar y a soltar. Otro miedo también efectivamente era de que esto era principalmente audio y que, bueno, y como queríamos mantener experiencias relativamente iguales, en las dos plataformas, en los dos extremos de la brecha digital, sabíamos que incluso por más de que teníamos una pantalla en la página web, el audio tenía que ser el principal contenido, ¿no? El medio principal. Pero sí sabíamos también que al hablar de audiencias internacionales teníamos que dar contexto. Y es así como que después de varias pruebas también de cómo combinar el texto, el audio con imágenes, llegamos a este diseño que incluye estas imágenes que nosotros las llamamos imágenes mantra, porque eran imágenes que te ayudan a contextualizar, pero que te concentran, no te distraen, para poder tener una mejor experiencia. Y también fue una gran suerte que trabajamos con Helios Design Labs y Mike Robbins, que son uno de los mejores estudios de diseño de interacción en Canadá, y nos ayudó muchísimo a poder traducirlo, algo que cinematográficamente nos gustaba, ¿no? Y en cuanto al documental de The Guardian, sí, en un inicio nosotros, como grabamos todo el proceso del proyecto, siempre estuvimos registrando, documentando. En un momento pensamos que íbamos a hacer un largometraje, en realidad, sobre el proyecto Kipu, porque hay historias muy poderosas en las que se puede ir más adentro, pero en realidad, mientras fuimos produciendo, nos dimos cuenta, acá el centro es el archivo de testimonios y lo que más queremos es que este archivo es aumentar el tráfico para la página web. Ese es el centro del proyecto. Y fue así que la opción de hacer algo corto y para online con The Guardian fue la mejor opción y decidimos simplemente dejarlo en este cortometraje y invertir el resto de nuestros esfuerzos en seguir haciendo que el archivo crezca. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Sí, por ahí. Hola, voy a ser curioso. ¿Podés decirnos en torno de cuánto es el fondo ese que pudieron conseguir? ¿Cuánto tardaron en conseguirlo puntualmente? Entiendo que es un proyecto de 4 años. ¿Qué cosas bancaba ese proyecto? ¿Cuánta gente estaba involucrada más o menos? Y si pudieron vivir de eso durante 4 años, pues la verdad que para nosotros es como ciencia ficción, digamos, ¿no? Esto. Bueno, ese no fue el único fondo, ese fue el primer fondo. El fondo era de 50.000 libras, pero en realidad la mitad, porque la mitad va a la universidad, y así suelen ser esos fondos académicos. Pero después hicimos una campaña de crowdfunding donde sacamos 20.000 libras más. Después sacamos otro fondo del Consejo de Artes y Humanidades británico
también del mismo 50.000, pero 25.000. Sacamos el Tribeca New Media Fund, que son $50.000. Sacamos unos fondos pequeños, uno de Hot Dogs en Canadá. Y finalmente este año, para la campaña de impacto y para poder hacer unas publicaciones que vamos a hacer el próximo año, sacamos el fondo más importante y más grande, que otra vez por medio de la Universidad de Bristol, del Consejo de Artes y Humanidades británico, que sí son 200.000 libras, o sea, 100.000. Nosotros no hemos podido, ha sido un equipo bastante grande, bastante interdisciplinario. Por suerte, todas las personas que han trabajado con nosotros, nadie ha cobrado precios de mercado porque todos estaban comprometidos con la causa también. Ha sido un proyecto que hemos tenido que combinar con nuestros trabajos normales para poder sobrevivir. Nadie ha ganado ni ha vivido solo de esto, por más de que sí hemos trabajado full time, especialmente María y yo, por muchos años. Pero sí, es un proyecto costoso, es un proyecto que cuesta, que especialmente la difusión cuesta. Por ejemplo, la radio en Perú, nadie nos ha dado ni un segundo al aire gratis. Entonces sí, ha sido, en verdad, yo no soy la productora, soy mala con números. Todos los montos que te he dicho, eso es lo que conseguimos a lo largo de 4 años, y incluso el diseño de interacción, que es lo más caro. Mike Robbins y Helios Design Labs nos hicieron un precio muy, muy especial porque Mike estaba muy comprometido con el proyecto. ¿Hay otra pregunta, la última? Bueno, no, nombrabas recién la radio, pensaba o quería preguntarte qué mirada tuvieron los grandes medios en Perú de esto. Si se sumaron, si de alguna manera lograron que se meta en la agenda mediática, o si la dinámica de los grandes medios fue mirar para otro lado. No, o sea, nosotros hemos tenido algunas apariciones en grandes medios, algunas entrevistas, pero el tema es que nosotros somos, en Perú aún, este proyecto es el lugar donde peor recibido ha sido, en Lima. Le ha ido muy bien fuera, le ha ido muy bien en Chile, acá ya van 3 veces que lo presentamos y la respuesta es buena, en Europa muy bien, pero en Lima todavía, como el tema de esterilizaciones forzadas es muy politizado, la gente ya tiene una opinión hecha desde antes. La gente no quiere escuchar. Nosotros, por eso nuestro, digamos, mensaje con el proyecto es escucha primero, escucha a las personas que estuvieron ahí. Y no se ha sumado ningún medio importante porque eso implica tomar una decisión política que nadie quiere tomar en Perú. Entonces sí, en ese sentido ha sido complicado. Estamos con Radio Nacional ahora, pero porque estamos pagando. O sea, por lo menos sí nos han aceptado hacer la campaña, pero nos cobran el segundo, no hay apoyo así. Muchísimas gracias, Rosmarie. Muchas gracias. Muy gracias. inspirador ver cómo un proyecto chiquito puede llegar a ser algo tan grande. Gracias. 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 Gracias.